muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Siempre es un placer poder colaborar en la difusión bueno, de temáticas nuevas, de temáticas que se trabajan en el país, como lo vinimos haciendo. Y en nombre del DIDER, de la División de Investigación en Energías Renovables del CITEDEF, del Ministerio de Defensa, es siempre un placer para nosotros, como les digo, colaborar con el COPIME, que también hemos trabajado y seguimos haciéndolo. Y bueno, dar comienzo a una presentación sobre, como bien se anunció, los distintos sistemas de acumulación de energía para media y alta tensión. La idea, como voy a pasar a decir a lo largo de la charla, es primero dar una idea justamente sobre lo que es la matriz energética a nivel nacional, los distintos factores fundamentales que van a justificar a lo largo de la charla la necesidad de la inclusión de los sistemas de acumulación de energía, justamente como se habla. Así que bueno, sin más preámbulos y de vuelta agradeciendo la posibilidad que siempre nos abre las puertas el COPIME, vamos a dar comienzo. En primera instancia, esto es un factor muy fundamental para poder empezar a charlar justamente de cómo son las realidades que tiene cada país o cada región respecto a lo que es su sistema de energía, ¿sí? Lo que vamos a hablar y estamos viendo en este caso es la matriz energética. En este caso de las imágenes que vamos a ir viendo a partir de acá, es la matriz energética nacional, ¿sí? Son distintas fotografías que vamos a ir tomando, ¿sí?, de la composición de nuestra matriz, de nuestra oferta de energía, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Esto nos va a dar justamente distintas, como les decía, distintas fotografías que nos permiten ir viendo la evolución de cómo nuestro país va migrando de un sistema de generación de energía o de transformación de energía hacia otro. Si empezamos viendo, por ejemplo, la imagen de la izquierda de 1960, podemos ver que hay unos derivados, que hay una preponderancia muy grande, ¿sí?, a lo que es el uso de los derivados del petróleo como fuente fundamental, ¿sí?, de generación o conversión de energía. Bien, pues bueno, si uno justamente tiene derivados del petróleo que luego lo que hace es a través de un proceso transformarlos en energía como corriente para su uso, estamos hablando de que son generalmente procesos de conversión de energía. La energía ya existe de otra forma. Ahora, si nosotros, por ejemplo, empezamos a ver el cambio, ¿sí?, 30 años después, en 1990, podemos ver que los derivados del petróleo sufrieron una reducción no menor, ¿sí?, que pasa del 75% al 48%, y empieza a tener ganancia justamente lo que es el gas natural. Entonces uno empieza a hacer estas asociaciones distintas de acuerdo a qué fueron internamente a nivel país los distintos emprendimientos, ¿sí? Ya puede ser justamente exploración de petróleo y por eso mayor acceso a recursos, en este caso como gas natural, trabajos internacionales, ¿sí?, como oleoductos o gasoductos que podemos traer, por en nuestro caso, gas, importar gas de Bolivia o, por ejemplo, Chile, como puede ser. Entonces, esto nos va dando no solamente una idea de la composición energética que tiene el país en ese momento, sino de cómo la parte tecnológica y los acuerdos políticos y financieros van modificando esta matriz energética. Esto es algo que nosotros, a la hora de ver este tipo de gráficas, tenemos que ir viendo cómo son las capas que esconden esta información, ¿sí?, hacia dónde está dirigida esa información. Si podemos ver acá, bien, empezamos a ver que biomasa también, ¿sí?, empieza a variar en su porcentaje. Ahora vamos a ir un poco más adelante y vamos a ver una foto del 2016 y una foto del 2018. ¿Sí? Fíjense que en este caso el gas natural vuelve a tomar, ¿sí?, un porcentaje mayor y la parte de derivados de petróleo en sí sigue reduciéndose. Y empezamos a ver justamente que las renovables empiezan a tomar un factor no menor, ¿sí?, en la división. Obviamente menor comparado con otras fuentes, pero en su crecimiento es no menor, ¿bien? Ahora, cuando uno hace este análisis, como les dije, que no solamente es ver de qué tipo de energía se abastece el país, ¿sí?, tenemos que ver también que
acá estamos comparando porcentajes, ¿sí? Y ahora a continuación vamos a hacer también una comparación de porcentajes, no solo de nuestro país, sino comparar cómo fue o cómo es la realidad de otros países, ¿sí? Primordialmente podemos hablar de China, Estados Unidos y países de Europa, y ver justamente cómo esto es que se va trabajando. Cuando uno hace un análisis de lo que es una matriz energética en términos porcentuales, como vemos acá, a veces hay que también entender cómo se comparan las cosas. Por ejemplo, nosotros a través de la fuente que se utilizaban para tomar estas gráficas, bien, se toma que la energía hidráulica no es parte, ¿sí?, de las energías renovables. Según otros autores, dice que la parte hidráulica, ya sea una represa, o la parte nuclear, es parte de las energías renovables, porque así se los considera. Entonces, a veces esos pequeños tecnicismos hacen que la comparación entre gráficas en términos porcentuales varíen, y varíen en un término por ahí no menor. Entonces, esas son siempre cuestiones que son súper convenientes de tener en cuenta a la hora de leer estas gráficas y realizar comparaciones a través de esas gráficas. Entonces, como vamos a tomarnos este 2018 como última imagen, ¿sí?, de lo que fue la evolución de nuestro país en los últimos 40, 50 años, y vamos a ver que las energías renovables en el 2018 tomaron, ¿sí?, un factor preponderante. ¿Esto a qué viene? Esto viene a colación de programas de incentivo a lo que es la inclusión de energías renovables, como fue en nuestro caso el proyecto Renovar. Es un proyecto, digamos, de licitación, de provisión a través de fuentes renovables, que tiene sus distintas vertientes, desde proyectos eoloeléctricos, ¿sí?, llamémoslo de generación eólica a través del viento, de generación fotovoltaica, y también de parte de generación de biomasa. Bien, si uno quiere tomar mayor medida, puede googlear, digamos, Renovar, y tiene toda la información abierta para poder acceder. Pero entonces vemos que los cambios que ocurren a nivel del tiempo son eh, no solamente por la mejora o la aparición de ciertas nuevas tecnologías de renovables, sino que tienen una preponderancia muy, muy importante en lo que es el factor económico y político. Los factores económicos y políticos moderan nuestra matriz energética de una forma preponderante. Si ahora nosotros vamos, esto también son datos del 2018, y empezamos a hacer una comparación entre los distintos países, ¿sí? Por ejemplo, es bien conocido que Alemania es un país pionero o es un país fuerte en lo que es tecnologías de renovables. Sin embargo, también sabemos de que Alemania tiene una gran provisión, ¿sí?, de lo que es carbón mineral. Fíjense que es un 21%, como también lo sabemos que China tiene una gran preponderancia de lo que es el carbón mineral como fuente de su matriz energética. Bien, en el caso de Alemania sabemos que su trabajo sobre la energía nuclear tiene un plan de cerrar todo lo que es la parte nuclear y pasar todo ese porcentaje hacia renovables de acá a creo que unos 15 años, más o menos, es el plazo que se pusieron como meta. Pero sí vemos que tenemos, por ejemplo, un 15%, ¿bien?, que es considerablemente mayor a lo que tenemos nosotros en términos porcentuales. Luego vamos a hacer yo siempre aclaro, y esto de acá está presentado de esa forma, y luego vamos a hacer un análisis de por qué yo hago tanto hincapié en lo que son términos porcentuales. Bien. En el caso de China, podemos darnos cuenta que su matriz energética tiene un porcentaje igual al nuestro, casi parecido, ¿sí?, en el 2018, de energías renovables, con lo cual uno podría decir, si hacemos un análisis de vuelta, de comparación porcentual, estamos a la altura de China en lo que es implementación de renovables, lo cual es verdad, pero luego vamos a ver, y poniendo otro tipo de análisis, que es cuánto representa la cantidad de megawatts disponibles en red ese 4%. Y vamos a ver si estamos a la altura o no en lo que es la generación. Si continuamos haciendo unas comparativas, por ejemplo, y vemos el caso de Estados Unidos, fíjense que Estados Unidos tiene mucho basado en lo que es petróleo, gas natural y carbón. Fíjense que de vuelta, por más que estamos en el 2018, fíjense que si nosotros hacemos un poco de memoria respecto a cómo era nuestra matriz energética en 1960, ¿sí?, todavía tenemos
digamos, los factores de base a los cuales las matrices energéticas a nivel mundial, inclusive en países de punta, se siguen basando, ¿sí?, en los mismos recursos todavía que Argentina lo hacía en 1960, ¿sí?, y que de hecho todavía lo seguimos haciendo. Con lo cual, no es que hay que tomar el hecho de que por ser países de primera línea, su matriz energética es totalmente diferente a la nuestra. Todavía el acceso a los recursos primarios que uno más tiene a mano siguen siendo preponderantes en las matrices energéticas. En este caso, fíjense que Estados Unidos también tiene un 4% en lo que es renovables, Francia también tiene un 4% en lo que es renovables, pero como sabemos muy bien, en la parte nuclear tiene, ¿sí?, un punto también, un porcentaje no menor. Bien. Entonces, la idea de todo esto, para ir terminando con esta parte de lo que es las matrices energéticas y cómo uno ve los distintos sistemas de distintos países, nos quedamos en claro con las siguientes cosas. Cada país forma su matriz energética de acuerdo a los recursos que tiene más disponibles, generalmente sus recursos naturales más disponibles, y la matriz energética se forma, ¿sí?, de acuerdo a políticas, justamente a políticas y a políticas económicas, ¿bien? Desde el punto de vista, Francia es un claro ejemplo, donde sostiene una política nuclear prioritaria, no así respecto, por ejemplo, otros países como puede ser España o Estados Unidos o similares. Ahora, vamos a hacer un análisis, y acá es justamente lo que yo les voy a empezar a comentar, que tiene para hacer un análisis un poquito más, digamos, detallado de nuestra escena. Si nosotros estamos viendo acá lo que es la evolución de la potencia total instalada, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuántos megawatts nosotros tenemos disponibles de generación de acuerdo a cada uno de los componentes que vimos de la matriz energética? Bien. Esto es importante porque nos va después a dar una mano para ver justamente cuánto más podemos de cada uno de ellos. Fíjense que en este caso, lo que es hidráulica renovable, ¿sí?, se toma dentro de lo que es el paquete de renovables, ¿sí? Que es la parte también, fíjense que está la parte hídrica, la nuclear, la térmica, la renovable, ¿sí? En nuestro caso, fíjense que lo que es trabajo térmico sigue siendo, los ciclos combinados siguen siendo, en este caso, digamos, uno de los factores fundamentales de nuestra matriz energética. Pero también podemos ver cómo a partir del año 2014, 2015 en adelante, ¿sí?, en el gráfico de la izquierda, el porcentaje de renovables fue creciendo, ¿sí? Y esto de vuelta viene de la mano con la decisión política de implementar el plan renovar. Eso es algo muy importante para que las cosas sucedan. Hay una decisión política y hay reglas claras para poder implementar sistemas renovables y que sea un negocio. Bien, eso es importante a la hora de tratar de implementar sistemas. Ahora, si nosotros miramos, ¿sí?, de vuelta, esta es una ventana 2008-2018, son 10 años lo que estamos mirando acá. Si nosotros vemos en el gráfico de la derecha, ¿sí?, podemos ver de que desde el 2008 contamos simplemente con hidráulica renovable como tal, ¿sí? Y a partir de que fuimos avanzando, en nuestro caso, la parte eólica fue ganando cada vez más espacio, como también la solar fotovoltaica. Recuerden que en este caso está puesto como solar, tenemos la parte solar térmica, o podemos tener la parte solar fotovoltaica. En lo que este gráfico refiere, habla de la parte solar fotovoltaica como paneles solares que están puestos generalmente en las zonas de mayor radiación, que es la zona de los Andes de nuestro país, o la zona norte. Por otro lado, algo que está puesto como nota a la derecha, la ley 27.191, ¿sí?, nos habla de, que se sancionó en el 2015, nos hablaba justamente de cuál era el porcentaje que se estipulaba de penetración de las energías renovables dentro de nuestra matriz, ¿sí?, en términos porcentuales. Recuerden, en los gráficos de torre estuvimos viendo, y nos decía que en el 2015 teníamos que estar en el 8%, para el 2018 ya lo pasamos, o 2019, 12%, y en el 2025, 20%. En términos reales, ya eso está como bastante claro de que no vamos a poder alcanzar. Me consta de que en términos de generación hubo picos que se dieron durante ahora este año, donde llegamos realmente
¿sí? A un porcentaje no menor brindado por las renovables, pero en términos reales es muy poco factible que podamos llegar a esos porcentajes. Y pensémoslo que no son porcentajes menores comparado con los gráficos de torta que vimos de otros países, ¿sí? Donde Estados Unidos o China estaban en un 4%, 5%, vamos a poner que haya aumentado en estos tiempos. Decir que en la misma época nosotros íbamos a estar en un 12% era bastante ambicioso. Entonces, esto es la fotografía más o menos dentro de todo reciente, se pueden saber, hay, digamos, estudios técnicos que se puede acceder de fuente abierta también, para saber hoy en día, la parte de Camisa, en su web online, lo podemos ver hoy en día justamente cómo es la distribución que teníamos. Este gráfico yo lo dejé, por más que tiene un par de años, porque me resulta bastante claro para poder explicarlo. Ahora, nosotros podemos libremente poner o introducir a nuestro sistema, en nuestra matriz energética, todo el porcentaje que se quiera sin hacer ningún otro cambio en lo que es la matriz energética. La verdad es que no, no se puede. Hay una limitación propia entre lo que es justamente un juego, entre lo que es la demanda, entre lo que es cómo está configurada nuestra matriz energética, que es lo que vamos a ver ahora mismo, y eso nos va a limitar el porcentaje que realmente vamos a poder hacer de inclusión. En este caso, por ejemplo, tengo un gráfico del 2011 y acá es donde justamente yo les quería y hacía un repaso entre los porcentajes que veníamos hablando, porcentajes versus realmente potencia instalada. Y si vemos en una gráfica que es del 2011, ¿sí? De España, ¿sí? Nosotros tenemos que, si hacemos el zoom, la suma total de eólica, solar fotovoltaica, fíjense en este caso incluye solar termoeléctrica e hidráulica, para el 2011 España triplicaba nuestra potencia total instalada actual, ¿sí? O sea, fíjense que es 100.576 megawatts de potencia total instalada, ¿sí? Si nosotros sacamos el 21%, simplemente la eólica de ese total, está por encima de lo que actualmente tenemos de potencia total instalada, no solamente renovables. Entonces ahí podemos ver realmente, más allá de la distribución del porcentaje de cada uno, cuánto realmente hay o cuán retrasados estamos en lo que son sistemas de generación o capacidad de generación. ¿Sí? La potencia total instalada renovable de España es ampliamente superior a la nuestra, inclusive 10 años atrás. Ahora, ya estuvimos hablando un poco, ¿sí? De lo que son las fuentes y a esta altura lo que es renovable o no renovable, digamos, es por ahí de común conocimiento, pero nunca está de más poder aclararlo. La fuente de energía primaria las podemos dividir de distintas formas, desde la parte renovable, ¿sí? Donde en este caso tomamos eólica, o también lo pueden escuchar como eoloeléctrica, solar térmica, solar fotovoltaica, dentro del concepto que yo considero, ¿sí? De vuelta, como les dije, hay distintos autores que consideran distintas fenomenologías. Nuclear e hidroeléctrica yo las considero como renovables, ¿bien? Entonces, en pos de esta presentación, quiero que eso lo tengan en cuenta. Y por el otro lado tenemos las no renovables, que son los sistemas térmicos, los ciclos combinados. Ahora, estas dos fuentes, ¿sí? A su vez se dividen en distintas categorías, ¿bien? Que son gestionables y no gestionables, ¿sí? Y fíjense que en este caso, si bien no hay de acuerdo a cómo uno haya subdividido primero entre renovables y no renovables, está claro que haya una segunda subdivisión que puede o no tener componentes de ambas categorías. En lo que es gestionable podemos ver lo que son nuclear, ciclos combinados, ¿sí? La parte hidroeléctrica también, y dentro de las no gestionables, eólica, solar, fotovoltaica, solar térmica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de gestionables y no gestionables, más allá de que por ahí su nombre lo indica, es cuánto acceso tengo yo a poder controlar la producción de ese sistema, ¿sí? O de esa fuente primaria. Entonces, por ejemplo, lo que es solar fotovoltaica, solar térmica, yo no tengo acceso a un control total, dado que, por ejemplo, en lo que es solar, dependo de las horas solares del día, donde puedo tener mayor o menor producción, si tengo mayor o menor radiación,
si tengo lluvias, si tengo mayor o menor nubes. Entonces, en ese caso, uno puede saber que va a tener una potencia total instalada que va a estar afectada, ¿sí?, por, en este caso, factores climáticos. Lo mismo pasa con la parte eólica. Yo puedo tener un sistema de predicción de vientos donde voy a saber más o menos cuál va a ser la media o si tengo ráfagas de mayor o menor velocidad, pero siempre estoy a merced de la existencia de ese primer recurso. En el caso de una fuente gestionable, como puede ser la tecnología nuclear, yo puedo tener total dominio sobre el reactor, prendiéndolo o apagándolo o modificando su potencia a, digamos, necesidad o a voluntad. Entonces esto va a ser como dos términos nuevos que son importantes y los vamos a ver a lo largo de la charla. Ahora, una nueva, digamos, terminología asociada a lo que es las fuentes gestionables es el grado de flexibilidad. El grado de flexibilidad, de vuelta, como su nombre lo indica, nos da a nosotros una idea de cuánto yo puedo a lo largo del tiempo, cuál es la capacidad de reacción de mi sistema de generación, ¿sí?, versus a mi voluntad de cambiarlo. ¿Qué quiere decir? Un reactor nuclear lo puedo prender y lo puedo apagar, lo puedo cambiar en su modalidad de potencia en cuánto tiempo, versus a otra tecnología, un ciclo combinado, lo mismo, ¿sí? Entonces todo lo que es las herramientas o las fuentes de generación que yo puedo cambiar su entrada o salida a red o su potencia de generación, digamos, entre las distintas tecnologías, tienen distintas flexibilidades. Algunas se pueden más, unas no se pueden apagar, unas no es técnicamente conveniente apagarlas del todo. Entonces, ese es otro grado muy importante a la hora de plantear este juego que vamos a ver entre las fuentes gestionables y no gestionables. Ahora, esto es algo que se utiliza bastante, ¿sí?, para la hora de lo que es la planificación, los sistemas de operadores de energía, la CAMESA o cualquier otro sistema regional, que son la curva de demanda. La curva de demanda, como lo vemos, puede ser un histórico, puede ser por día, puede ser por mes, pero más o menos siempre sigue una misma topografía. De vuelta, no sigue siempre la exacta topografía que se repite, porque está afectada, por ejemplo, por días festivos, días más fríos que otros, cualquier otro tipo de trabajo o de modificación de factores externos puede llevar a la modificación de la curva de la demanda. Pero, ¿qué es en sí? Es básicamente lo que está consumiendo, ¿sí?, la demanda real en megawatt que cae sobre nuestro sistema de generación. En la fotografía de la izquierda es una imagen que saqué ayer mismo, es el 2020, de vuelta, más allá de todo, año fuera de lo común. Y la imagen de la derecha es una imagen de referencia de España, de vuelta, el mismo paper que saqué otra información, del 2011. Y podemos ver zonas características, bien, que ambas imágenes conservan, bien. En el caso de la imagen de la izquierda, la parte inferior es la temperatura, ¿sí? Fíjense que incluye CAMESA, esa imagen fue sacada del portal web de CAMESA, incluye la temperatura, ¿sí?, como un factor determinante, ¿no? Si días más fríos, la gente, en términos generales, tiende a calefaccionarse, o en sistemas inversos, lo que es refrigerarse con aires acondicionados. Pero vemos tres zonas prioritarias. Tenemos las horas de valle. Las horas de valle, si lo podemos ver en lo que es el eje inferior, ¿sí?, son las horas que incluyen la madrugada, ¿sí?, las horas de menor consumo. Bien. Y fíjense que más allá de la geometría que tenga las curvas, ya sea en nuestro caso o el caso de referencia de España, ¿sí?, siempre se da más o menos en los mismos horarios, ¿sí?, entre las 5, 6, 4 de la mañana. Ese es lo lógico, donde, digamos, hay mucha menor actividad fabril, mucha menor actividad en los hogares. Y después, por el otro lado, tenemos lo que se llaman horas pico, ¿bien?, que en este caso, de vuelta, a veces se considera la hora pico como el máximo de todas las 24 horas registradas, y a veces se toma como los picos más grandes que hubieron, ¿sí?, a lo largo de las 24 horas de estudio.
Y después tenemos la franja, en este caso que yo lo que hice fue mostrar dos picos, ¿sí? Tenemos la franja que incluye entre esos dos, que se llaman las horas de llano, ¿sí? Lo bueno de esto es que las curvas de demanda se repiten en términos generales, ¿sí? Es muy raro que haya un pico en lo que generalmente es una hora de valle. Pero esto es muy importante para entender cómo es la demanda de nuestro sistema energético versus cuál va a ser nuestra capacidad de producción. ¿Y por qué digo esto? Porque como ahora vamos a ver a continuación, puede pasar de que nuestro sistema de generación genere en horas donde no haya demanda, ¿sí? Y como se sabe, la generación, o sea, de energía para distribución, para consumo, se genera en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que los operadores, ¿sí?, de alta, media tensión y distribuidores tienen que ir reajustando todo nuestro sistema, toda esa torta que les mostré al principio, todos esos ciclos combinados, eoloeléctrica, etcétera, tienen que ir ajustando las producciones de cada uno de acuerdo a la demanda que haya, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a tomar relevancia, como les había dicho anteriormente, lo que se llama la flexibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a suponer una situación de que por alguna razón o por factores de estación, yo tengo mayor generación de energía, ¿sí?, eólica en horas de valle. Bien, esa energía yo la tengo que a priori tratar de utilizar, ¿sí? Si no, es energía que estoy despreciando, que el parque requiere mantenimiento, requiere y que podría estar generando, pero no se puede utilizar porque justamente no hay consumo. Entonces, ahí nuestro operador o el sistema tiene que empezar a ver qué fuentes gestionables pueden empezar a bajar su producción hasta niveles razonables o técnicamente razonables para hacer lugar en el marco de la operación a que entre al sistema interconectado las generaciones no gestionables, ¿sí? Entonces, la curva de demanda es una curva, digamos, que de vuelta puede tener predicciones, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Fíjense que hay una real, una prevista y una programada, ¿sí? Los operadores van haciendo este trabajo constantemente y es como, también se lo suele llamar como una especie de baile. Se van viendo qué factores pueden entrar o salir de nuestro sistema interconectado. Y justamente como le hablaba de sistemas interconectados, acá les traje una comparación, ¿sí?, de cómo es nuestro sistema interconectado nacional, ¿sí?, versus a cómo es el sistema interconectado en Europa. Bien. ¿Y por qué es importante reparar en esto? Fíjense que en nuestro sistema interconectado, en la imagen de la izquierda, tenemos puntos que van al noreste, ¿sí?, donde tenemos Yacyretá, tenemos los puntos de lo que es Córdoba, Embalse, los sistemas de cogeneración en Buenos Aires, en el sur, todo el tendido de alta tensión que va justamente distribuyendo a todo lo que es población del sur, plus las generaciones. Pero podemos ver que la traza es bastante escueta. En cambio, en la imagen de la derecha, donde por ejemplo tenemos en la parte de España, en la parte inferior de España, vemos que hay un trazado de alta y media tensión notablemente más denso. Y si nosotros hacemos una comparación geográfica, sabemos que más o menos España en tamaños de kilómetros cuadrados está en el orden de lo que es Santa Fe o Córdoba, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, lo que es la diferencia entre lo que es el sistema interconectado. ¿Por qué? Porque vamos a suponer el caso anterior, donde yo en una hora de valle, donde no tengo consumo, tengo máxima generación, ¿sí? En nuestro caso, si nuestras fuentes gestionables no pueden, por cualquier razón técnica o de conveniencia, hacer espacio, uno va a tener que hacer, en el caso de parques eólicos, lo que se llama poner en bandera, ¿sí?, o bloquear lo que es la generación. Eso es una de las peores penalidades posibles, ¿sí? Yo tengo justamente el recurso a máxima potencia y yo lo estoy dejando, entre comillas, pasar porque no puedo hacer nada con él. Bien. Si uno tuviera un sistema interconectado más denso, ¿sí?, uno lo que podría hacer es hacer la transmisión a otros puntos de consumo, como puede ser otros países limítrofes. Ahora, lamentablemente,
en nuestro país, nuestras características geográficas, tanto digamos en términos de lo que es América, América del Sur, hace que tenemos grandes distancias, ¿sí? A lo largo de latitudes, ¿sí? Somos un país o una geografía estirada. Ahora, ¿eso qué significa? Que no tenemos muchos usos horarios. Cuando es noche en Santa Cruz, estamos en Valle en Santa Cruz, estamos en Valle en Misiones también. Y si quisiera irme hacia Brasil, probablemente siga en Valle, Brasil esté en zona de Valle por más tiempo. Entonces, si uno quisiera dar esa energía o vender esa energía a otro lado, también se dificultaría. Ahora, ese no es un problema que tenga Europa. Europa, por su característica geográfica, si bien de vuelta no es tan marcado, tiene mayor distribución geográfica a lo largo, ¿sí?, de longitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si España estuviera en hora de valle, ¿sí?, ya hay otro país que está saliendo de hora de valle y a través del sistema interconectado, en este caso europeo, puede hacer una transmisión de venta de esa energía hacia el otro punto. Por el otro lado, como vemos, hay mayor densidad de puntos. Eso quiere decir que si hubiese un foco de consumo, un foco caído, uno puede dirigir, hacer esta dirección de la energía a través de otros nodos. En nuestro caso, en la imagen de la izquierda, la cantidad de nodos está como bastante limitada, ¿sí? Entonces yo tengo un punto de generación, como se puede ver la parte patagónica, va por una sola línea, ¿sí?, hasta que encuentre la ramificación para poder ir a otros puntos o nodos de consumo. Entonces, acá viene a colación la importancia de tener un sistema interconectado, no, digamos, robusto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lamentablemente, de vuelta, en nuestro caso, los puntos de generación y los focos de consumo están muy distantes. Le hace generación renovable en Patagonia y el norte, con focos prioritarios en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Entonces la transmisión tiene que hacerse a lo largo, ¿sí?, de un punto a otro, estando lejos, ¿sí?, siendo poco conveniente. Pero bueno, estas son cuestiones muy importantes a la hora de ver justamente qué va a pasar con esta generación que estamos teniendo, más que nada en casos donde la generación no esté de la mano, la generación posible renovable no esté de la mano con el consumo disponible. Cuando esa situación pasa, lo que se llaman son vertidos. Un vertido de la energía es básicamente una energía que yo puedo generar o estoy generando y no puedo utilizar, ¿sí? Entonces, lo que peor queremos, o lo que peor lo hace económicamente a un proyecto en términos de funcionamiento que sea redituable, es justamente que estos vertidos sean grandes, ¿sí? En este caso, como dijimos acá, reducir o limitar la producción no renovable puede darse de acuerdo a dos grandes situaciones, ¿sí? La imposibilidad de balancear la potencia inyectada, ¿sí?, o interrupciones en la red de transporte y distribución. De vuelta, si yo tengo pocos nodos de salida desde mi punto de generación, ¿sí?, y hay una imposibilidad por cuestiones técnicas en eso, yo, por más que esté generando y por más de última que haya una demanda, no tengo una opción de entregar mi generación. Un sistema más frondoso, como el que les había mostrado de la parte europea, hace que uno le pueda dar, entre comillas, vamos a llamar, dar la vuelta a esos puntos de conflicto y poder hacer la entrega de la energía que se está generando. Y por otro lado, de vuelta, de acuerdo a la confección que uno tenga de fuentes gestionables o no gestionables, uno puede, y a la flexibilidad de las gestionables, uno puede o no puede hacer ese balanceo de potencia. Bien, entonces a veces se opta por hacer un vertido de energías renovables. Ahora, ¿se puede trabajar para mitigar los vertidos de energías renovables? Sí, se puede. Como todos lo sabemos, lo primero, uno de los factores preponderantes para todo esto es lo que se llama digitalización de las redes, ¿sí? Poner mayor tecnología en lo que es redes de distribución. España, justamente, en un plan, digamos, de 10 años que hicieron, uno de los porcentajes más grandes de inversión referidos a la implementación de más energías renovables venía dado no solo en la implementación de los sistemas de generación, sino en la digitalización de todo lo que es el transporte
de esa energía generada. Entonces, cuanto uno más información tenga y en tiempo real, ¿sí?, más facilidades tiene justamente para evitar estos vertidos, ¿sí? No solamente en eso, o sea, estamos hablando de que no solamente tiene que ver con el sistema de transporte, sino también la mejora en lo que son las capacidades predictivas de los recursos renovables, cuando yo voy a saber si voy a tener más o menos disponibilidad de tal o cual recurso. Y por el otro lado, otro de los trabajos que se hacen, que por ahí desde el punto de vista del cliente final, nosotros tenemos mayor visión, es lo que se llama gestión de la demanda. Sí, ahora vamos a ver un poquito en un gráfico bastante claro. La gestión de la demanda es lo que nosotros como consumidores finales vemos que nos pasa a nosotros. En primer caso, algo que se hace es tratar la reducción de consumo. La reducción de consumo se puede hacer, digamos, desde el punto de vista de penalidades con valores más altos, ¿sí?, en ciertos horarios, valor más alto de kilowatt hora en ciertos horarios, o a través de una mejora en términos generales del equipamiento que nosotros tenemos como usuario, ¿sí?, lo que es la ley de etiquetado, sistemas de eficiencia A, B y C, imposibilidad de importación de equipos con etiquetado inferior a C. Eso, lo que es el cambio de luminarias a sistemas LED, ¿sí? Eso lo que me va a hacer justamente va a ser la reducción del consumo. Bien. Por el otro lado, otra de las técnicas que se puede utilizar es la transferencia de consumos del pico al valle. Bien. Esto, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, como nosotros vimos, la parte pico es la parte generalmente ocurre en la parte donde toda la gente vuelve a su hogar, con lo cual fíjense que el consumo, uno tendería normalmente a pensar que la industria es el gran motor o el gran modulador de la curva de demanda. Sin embargo, el pico se logra justamente en este horario, entre las 19 y las 22 tenemos el pico de consumo. Entonces, tratar de transferir consumos que ocurran en ese pico a lo que es valle, ¿bien? Ya sea, puede ser sistemas fabriles que sigan o que tengan un horario de trabajo extendido hacia ese punto, tratar de, a través de beneficios económicos, que su actividad industrial se mude a horarios dentro de valle. Por el otro lado, justamente es eso, lo que es llenado de valles. Cuando hablamos de llenado de valles es generar consumo que ocurra en esas horas. En este caso, un punto importante que se está previendo como un cambio, digamos, de paradigma en lo que refiere al consumo es justamente la inclusión a gran escala de lo que es el vehículo eléctrico. Uno utilizaría vehículo eléctrico para lo que se llama commuting o traslados en zonas de cercanía, que da justamente una movilidad o un uso en horarios hasta lo que se llama la hora de pico. Entonces, cuando uno vuelve a su casa, 19, 22, la idea es que la carga de ese vehículo eléctrico se realice en, por ejemplo, las horas de valle, ¿sí? Que uno setee el vehículo para que se cargue en ese horario, o que a través de promociones, de vuelta en descuentos, en lo que se llaman en los precios, uno tienda a utilizar ese consumo. Y de vuelta, eso es algo que se está tomando seriamente en cuenta, porque el volumen en la proyección de vehículos eléctricos a futuro va a ser un gran modulador de lo que es la curva de demanda. Y por último, la reducción del pico, ¿sí? De vuelta, la reducción del pico puede venir a través de distintos tipos de política, de mejora de los equipamientos, entonces le hace que todos volvemos a nuestra casa, todos nosotros consumimos, pero al mejorar nuestra eficiencia, el consumo que se utiliza es menor. Como se los dije anteriormente, de vuelta, esto es un análisis de cómo España proyecta su sistema eléctrico, cómo lo piensa su sistema eléctrico, y claramente nosotros vemos en lo que es el sistema eléctrico actual, ¿sí?, de ellos y actualmente el nuestro también, desde una generación centralizada, ¿sí? De vuelta, existen focos de generación, hay un transporte, luego hay una distribución, ¿sí?, mediana y baja tensión, y luego tenemos la parte industrial, servicios y domésticos, que es donde ocurre el consumo. Ahora, ¿cómo piensa el sistema europeo su sistema eléctrico? Fíjense que tenemos generación centralizada y descentralizada, ¿sí?
Y en el término izquierdo, para reforzar la idea de lo que yo les vengo a traer ahora, fíjense que aparecen lo que son baterías. ¿Bien? Nuestro sistema de generación tiene almacenaje, ¿sí? Y ahí viene la parte de centralización. De acuerdo al tipo de almacenaje que tenemos, nosotros podemos hacer ese transporte de otra forma, ¿bien? O podemos justamente modular la entrega de esa generación. Por otro lado, tenemos lo que se llama redes inteligentes, ¿sí? Y fíjense que también plantea lo que es el autoconsumo de generación distribuida. ¿Qué significa? Cada vez más hogares o consumidores finales generan, ¿sí? Generan y consumen y generan y venden, ¿sí? Fíjense que por eso la flecha va hacia la derecha todavía, hasta hacia el lugar de consumo final. Y fíjense que de vuelta, que en lo que es autoconsumo y generación distribuida, también tiene almacenaje, ¿sí? No es que uno tiene, que uno tiene sus paneles fotovoltaicos y o consumo y vendo y nada más. No, consumo, vendo y a su vez almaceno. Entonces, de vuelta, España se toma muy en serio en este caso, que es la gráfica que les traigo acá, lo que es la información en la nube o el data hub, como lo dicen ahí, de tecnificar y mejorar sistemáticamente su red de distribución. ¿Bien? Y por otro lado, como factor preponderante, poner la parte de almacenaje, y como les dije, en la parte izquierda es a gran escala y en la parte, digamos, intermedia, de mediana escala, de energía como algo fundamental en lo que hace al sistema eléctrico futuro. Lo otro que les había dicho justamente era en esta parte se puede ver cómo hace el cambio o el shifting de lo que es la curva de demanda, ¿sí? En lo que primero la reducción de consumo a través de mejora de eficiencias de equipos y procesos, ¿sí? Y concientización sobre el ahorro energético, el desplazamiento del consumo del valle a la punta, de vuelta a discriminación horaria, ¿sí? Y respuesta a los precios de mercado, fomentar a través de políticas económicas, ¿sí? El consumo en otras horas. Lo que es en llenado de valles, que es lo que vamos a ver ahora, que cómo ocurre a través de recarga de vehículos eléctricos, y en este caso también, que es lo que iba a esperar hasta este momento, es a través del almacenaje, ¿sí? En vez de uno decir, bueno, yo como al no tener estar generando más arriba de lo que se puede consumir o lo que está en la demanda en el momento, en vez de realizar un vertido de energía, utilizar justamente las distintas tecnologías de almacenaje para quedarme con esa energía. ¿Bien? Por eso es la parte de llenado de valles. ¿Sí? Esa energía no la voy a perder, la voy a acumular y la voy a entregar luego cuando se necesite. Y por el último, era reducción del consumo, ¿sí? En horas punto sistema, con lo que se llama servicio de interrumpibilidad o gestión automática de cargas. El servicio de interrumpibilidad, por ejemplo, es cuando, que pasa en otros, no estoy al tanto si realmente pasa a nivel nacional, pero sé que pasa en Europa, es que le dicen a la empresa que puede vender en un mercado de licitación automática horas de no consumo. Le promueven a la empresa gastar menos, ¿sí? Y esos kilowatt o esos megawatt hora que no consumen, ir a venderlos, ¿sí? Para otro precio. ¿Bien? Entonces, ahí genera justamente una especie de ahorro en el sistema y eso justamente se paga en un mercado en tiempo real y uno puede licitar, comprar megawatt hora de ahorro en ese sistema. Este es un resumen, básicamente, de las técnicas y tecnologías para moderación de la curva de demanda, como ya lo habíamos visto, servicio de interrumpibilidad, vehículos eléctricos, y en lo que el título de esta charla confiere, vamos a hablar a continuación de los sistemas de almacenaje de mediana y gran escala. Para eso vamos a ayudarnos de esta gráfica que tenemos acá. En la gráfica de la izquierda vemos que hay como distintas, tenemos el tiempo de descarga en el eje Y o en el eje vertical, ¿sí? Que puede ser va de los milisegundos hasta horas. Y en el cambio, en el eje de horizontal tenemos la potencia, ¿sí? Que vamos a trabajar. Ambas gráficas tienen los mismos ejes, solo que el eje de la izquierda nos habla de distintas áreas a cubrir, ¿bien? En lo que es, por ejemplo, fíjense que integración de renovables tiene un óvalo que va desde los milisegundos hasta horas y abarca casi toda la potencia, ¿sí?
Sin embargo, tenemos distintas otras áreas que vamos a cubrir, y para cada una de esas áreas vamos a ver que hay un método de almacenaje que nos puede dar una respuesta, ¿sí? Básicamente, que es lo que me interesa, que en este caso se lleve a, digamos, como conclusión intermedia, vamos a llamarlo de la charla, es que fíjense que en el gráfico de la derecha, donde están nombradas las distintas tecnologías de almacenaje, todas cubren integración de renovables. Bien, entonces esto es algo muy importante. Que, bueno, cuando uno trabaja en la parte de renovables, generalmente a uno le hacen la consulta, cuál va a ser la energía o la técnica o la tecnología que desbanque a los hidrocarburos. Y uno siempre tiene que decir que no hay una que reemplace, sino que es su combinación la que va a reemplazar. El desarrollo de cada una de las técnicas y tecnologías, y su combinación va a ser lo que nos va a llevar a una solución en lo que es respecto a la parte energética. En el gráfico de izquierda, que es justamente lo que habíamos hablado, voy volviendo a ver, podemos ver distintas otras áreas, como puede ser calidad de suministro, ¿sí? O sea, justamente si el sistema oscila o no oscila, qué tecnología de acumulación me va a asegurar de tener un sistema que no oscile, gestión de la demanda, bien, si hay picos, si yo tengo que salir a cubrir una trepada del consumo, qué tecnología va a estar a la altura de hacer eso, ¿sí? Regulación de tensión, control de frecuencia y de potencia, ¿sí? Y estabilidad del sistema. De vuelta, cada una de estas son todas cuestiones vitales en lo que es generación, control y transporte de energía, y la clave es que hay para cada una de ellas un tipo de tecnología o áreas que en conjunto pueden dar respuesta a ese sistema. Lo primero que vamos a hablar son básicamente de los supercondensadores, ¿sí? Los supercondensadores tienen un principio de funcionamiento similar, ¿sí? A los capacitores, supercondensadores o capacitores es sinónimo, ¿sí? En el gráfico de la izquierda traje básicamente una imagen de distintos tipos de capacitores. El primero es un capacitor cerámico, el segundo es un capacitor electrolítico, y los de la derecha son los llamados supercapacitores, sí, que tienen de dos tipos distintos. Y como se puede ver en la misma imagen, pero en la parte inferior, tenemos básicamente el potencial versus el tiempo de descarga, ¿sí? Y cómo trabajan cada uno, ¿bien? En los capacitores comunes es una línea recta, y una vez que uno provoca la descarga, se va directo hasta su descarga total. Los capacitores electrolíticos trabajan de una forma similar, pero tienen un tiempo de remanencia de otra forma. En cambio, los supercapacitores, fíjense que tienen otro tipo de curvas de descarga. Sin embargo, ¿sí? Estamos hablando de que todos estos sistemas son dentro de todos rápidos. No estamos hablando de sistemas que funcionan a lo largo de horas o días, ¿sí? Son sistemas rápidos. Entonces, acá la clave es ver cada una de estas tecnologías que le voy presentando, siempre tener en memoria en qué parte del gráfico, ¿sí?, se ocupaba. Básicamente para hacer una comparación de cómo funcionan estos sistemas en términos generales. Después cada uno es libre de ir y buscar. Hoy en día hay información por donde uno quiera, en particular de cada tecnología. No es la idea de esta charla ir en profundidad sobre cada uno. Pero podemos ver que un capacitor en lo que es carga y descarga, ¿sí?, ocurre rápido en el tiempo versus una batería recargable de cualquier otro tipo, ¿sí?, que tienen unas descargas más lentas. Entonces, nosotros, si recordamos, vamos a pensar que los supercapacitores están a la altura para hacer, digamos, intervenciones rápidas en el servicio. Puede ser, si uno tiene un hueco de tensión, el que vaya a cubrir ese hueco de tensión vaya a ser un sistema de supercapacitores. Acá, bueno, les traje un ejemplo con las distintas normativas técnicas, ¿sí?, de dónde se utiliza cada uno de los sistemas. Y fíjense que en el eje horizontal tenemos de menor a mayor capacitancia, y en el eje vertical de menor a mayor resistencia interna, y para dónde van cada uno, ¿sí? Fíjense que los sistemas supercapacitores, de hecho, se utilizan en sistemas de transporte, ¿bien?
ya sea en vehículos, por ejemplo, hay un Audi que corre en Le Mans, que su banco de baterías son de supercapacitores, y no son de otra batería convencional, pues básicamente necesitan mucha potencia y ser entregada de forma instantánea varias veces y no tienen problema de entrar y poner un nuevo pack de supercapacitores. Entonces, la importancia de todo esto es que volvemos a ver de que más allá de que su tiempo de respuesta sea rápido y en mediana y alta tensión esté pensado para salir a cubrir ciertos huecos que haya en el sistema, también tienen su aplicación de otras formas. Acá les traje un gráfico comparativo, ¿sí? Van a ver que en la primera columna tenemos capacitores electrolíticos convencionales, y en la última columna baterías de litio-ion, y en el medio los distintos tipos de supercapacitores. Y por ejemplo, uno de los factores fundamentales en este tipo de sistemas de acumulación es justamente cuántas veces uno va a poder hacer los ciclos de carga y descarga, ¿sí? Fíjense que las baterías de litio, con litio-ion, que son las que tenemos ahora, andan en la cantidad de 10.000, ¿sí? Ciclos de carga y descarga, en tanto en cuanto los supercapacitores andan en 100.000 o mil de miles, digamos, millones de ciclos de descarga, ¿sí? Lo cual hace que es una tecnología totalmente distinta, con un promedio de vida muchísimo más alto, ¿sí? En lo que son temperaturas de trabajo están más o menos en el orden, pero eso, lo que la parte de carga y descarga es algo muy importante, ¿bien? Después, otra parte importante para uno cuando empieza a ver sistemas de almacenaje, para hacer la comparativa entre distintos sistemas, es, número uno, la eficiencia, ¿sí? Que vemos que acá en este caso están todos en el orden del 90% hacia arriba. Y por otro lado, la potencia específica, ¿sí? Que es la cantidad de watts por gramo de nuestro sistema. Acá eso es muy importante. Vamos a ver que vamos a tener la potencia específica y la densidad específica y la energía específica, ¿sí? La potencia específica son, como dice, watts por gramo, ¿sí? Y la energía específica son los watt-hora por kilogramo. ¿Bien? Son dos comparativas diferentes, pero que nos sirven mucho para comparar cuál va a ser, digamos, la herramienta mejor para lo que nosotros estamos buscando. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los sistemas de batería de plomo ácido y sodio-ion, ¿sí? La parte de sodio-ion es un desarrollo dentro de todo novedoso últimamente. Las baterías de plomo ácido ya las conocemos, digamos, de hace bastante, son las que venían utilizando los vehículos convencionales de calle por mucho tiempo. La diferencia con los sistemas de sodio-ion son justamente que son menos nocivas, ¿sí? Ahí le hice hay una gráfica comparativa, ¿sí? A la derecha, ¿sí? Son más seguras, y los materiales, lo que tienen justamente por eso las baterías de sodio-ion se utilizan como baterías, por ejemplo, para sistemas fotovoltaicos que se utilizan en las casas, ¿bien? Es porque están pensadas y se utilizan a base de materiales que son muy abundantes en nuestra corteza terrestre, ¿sí? Que no son de materiales específicos. Entonces eso hace que su precio sea notablemente menor, son mucho menos tóxicas, su sistema de operación es más sencillo, y su reciclaje también más óptimo, lo cual hace que su precio vaya a ser menor, y entonces su implementación a gran escala mucho mayor. Bien. Eso es simplemente como para llevar una nueva tecnología para poner sobre la mesa. Acá de vuelta vemos un gráfico comparativo, ¿sí? Entre lo que son, por ejemplo, en la primera columna una batería de plomo ácido, en el medio una batería litio-ion y a la derecha sodio-ion. Fíjense que en el tema de lo que son costos, la batería de plomo ácido son bajas porque los materiales son comunes, y además nuestro sistema de producción ya está muy afinado en ese sistema. En el caso de las litio-ion, si bien hay una producción muy grande, ¿sí? Sus componentes son más caros, con lo cual su valor y su producción es más cara, con lo cual su costo final es más grande, y en el caso de las de sodio-ion son mucho más baratas.
la parte, como les dije, en lo que es la estabilidad ante el ciclado, ¿sí? Las de plomo ácido tienen una estabilidad de ciclado moderada, es algo, digamos, que está bastante concebido, pero tienen una capacidad de autodescarga mucho más grande, ¿sí? En el caso de las baterías de litio-ion, tienen una estabilidad del reciclado muy alta, son las que utilizamos en los celulares, ¿sí? Hoy en día, digamos, tener nuestra batería andando, digamos, por años en el celular sin cambiarla, que se nos rompe antes el celular que la batería, o que la podemos seguir utilizando. Pensemos lo que en la década, si lo hablamos en los 90 o en los 2000, era como impensado. Y el hecho de las baterías de sodio-ion tienen justamente un alto valor en lo que es la estabilidad de ciclado, ¿sí? Y también poseen una eficiencia mucho mayor, por arriba del 90%. ¿Bien? Además, su rango de temperatura en este caso es mucho más amplio de lo que se viene utilizando, pero parecido a lo que son las baterías de plomo ácido. A continuación, esto que les estoy presentando son los superconductores magnéticos, son SMS, viene del inglés, del Supermagnetic Energy Storage, y es un sistema que está pensado para entregar grande cantidad de potencia en muy bajos periodos de tiempo, ¿sí? Es justamente, fíjense que ya habíamos visto, es como si fuera un capacitor, pese a que su funcionamiento es totalmente distinto, pero en el orden de tiempos está mucho menor, ¿sí?, su capacidad de descarga que un supercapacitor. Básicamente lo que se hace es una bobina que está encerrada, ¿sí?, en un medio criogénico, ¿bien?, donde justamente lo que se hace es darle tensión o corriente a ese bobinado, y el campo magnético que se genera ese bobinado es en realidad lo que se almacena. Luego, cuando uno justamente requiere eso, se hace la inversión y uno obtiene ese campo magnético en formato de corriente a través de los bordes. El problema de estos sistemas es que, si bien ya se hicieron y digamos, se han fabricado, requiere un sistema criogénico, ¿sí? Con lo cual, sostener un sistema criogénico es un gasto constante de energía para un sistema que entrega potencia en tiempos muy cortos. ¿Bien? Por ejemplo, acá les puse cuándo se utilizaría, ¿sí? Esto de vuelta es un caso particular de huecos de tensión, ¿sí?, en la gráfica de la derecha. Fíjense que nosotros pueden ser que los distintos focos de generación, en este caso en España, que hay distintos a lo largo de toda la geografía, realizan entre uno y otro, puede llegar a haber un hueco, ¿sí?, entre generación y un desfasaje, pero de vuelta estamos hablando de tiempos que oscilan, ¿sí?, entre medio segundo, ¿sí? Para el sistema eso es nocivo. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tiene la capacidad de entregar, ¿sí?, salir a cubrir esa cantidad de potencia en esas fallas de tiempo tan chicas? Bueno, una de las opciones son los superconductores magnéticos. Fíjense que en el gráfico de la izquierda, de vuelta, las unidades de comparación entre distintos sistemas son las mismas. Tenemos la energía específica, la densidad de energía, la potencia específica, ¿sí?, y la durabilidad. ¿Sí? En este caso, por lo que está estipulado, ¿sí?, no es que es imposible, pues es un sistema electromecánico sujeto a fallas, pero no tiene una limitación en lo que se llama la cantidad de ciclados que pueden tener. Esta tecnología de acá son los volantes de inercia. A ver, sistemas de volantes de inercia se vienen utilizando desde ya hace centenares de años. Lo tenemos en el vehículo, en los motores de combustión interna, hay volantes de inercia, los tenían los trenes a vapor, tienen volante de inercia. Pero si ya los pensamos como sistemas de almacenaje, tienen la forma de lo que está en la izquierda, ¿sí? Son sistemas rotantes, discos rotantes, masas que justamente generan inercia, ¿sí?, pero que están puestas en unos sistemas, unos contenedores que están sellados al vacío. ¿Por qué están sellados al vacío? Porque básicamente, si uno tiene una masa muy grande rotando ahí adentro, la fricción que habría con el aire, ¿sí?, genera una temperatura muy considerable que podría llevar a fallas mecánicas, ¿sí?, en primera instancia.
Por otro lado, digamos, ese rozamiento que tendríamos contra el aire, lo que nos va a hacer justamente es que haya una especie de descarga a lo largo del tiempo, que es lo que no queremos. Y por último, el hecho de tenerlo en vacío hace que los ejes, ¿sí? Esto en este caso está en el sentido vertical, los sistemas de fricción, los rodamientos, ¿sí? Sufran menor carga. Bien, si bien no es que decimos que está levitando, pero tienen justamente menor carga. A su vez, para mejorar esa funcionalidad, se le agrega un sistema, ¿sí? magnético para que el sistema rotante ejerza menos presión sobre los rodamientos y las pérdidas mecánicas sean menores. Entonces es una especie de modificación, digamos, de una tecnología superior de los volantes de inercia que encontramos en cualquier vehículo hoy en día. Lo que tiene de bueno estos sistemas, y que uno tiene que pensarlo a la hora de elegir las distintas conformaciones de nuestro sistema de almacenaje, es que es escalable, ya que nosotros tenemos este dispositivo se puede hacer, digamos, dentro hay obviamente limitaciones en lo que es diseño, para que sea, digamos, factible y no sea peligroso, pero lo que podemos hacer es poner como un banco de volantes de inercia, ¿sí? Que es básicamente lo que está a la derecha, ¿sí? Es un banco de estos sistemas que generalmente van enterrados con su sistema de refrigeración, porque por más que estén al vacío, se genera, digamos, calor ahí adentro por la fricción en los cojinetes o en los rodamientos, y uno va modulándolo, se va poniendo la cantidad que quiera, y eso lo que hace es, justamente en estas horas de valle, recuerdan lo que les había dicho antes, uno va justamente dándole energía a estos sistemas, ¿sí? Lo cual va a hacer, obviamente hay un motor generador adentro, que darles mayor RPM, esas RPM se van a sostener en el tiempo y luego nosotros lo vamos a utilizar. Entonces básicamente es un sistema rotante que está acoplado a un motor generador, ¿sí? De alta eficiencia. De vuelta acá les puse, por ahí no se ve muy bien en tamaño, pero después lo pueden ver bastante bien en la presentación, unas comparativas, ¿sí? Depende de los distintos tipos de motores que tengan internos, ¿sí? Si fue un motor asincrónico, si es de reductancia variable o de imán permanente, ¿sí? Y a la derecha, si tienen ganas de buscarlo más adelante, los documentos regulatorios para su implementación de Estados Unidos, ¿sí? O sea que la Comisión de Regulación de Energía de Estados Unidos ya dice cómo es que estos sistemas se tienen que implementar como almacenaje. Esto generalmente lo pongo para demostrar que este tipo de tecnologías ya se comercializa y no es simplemente algo como una opción. Por otro lado, tenemos las baterías de sodio, ¿sí? Las baterías de sodio justamente tienen este sistema que vemos ahí, son sodio-potasio. Para no entrar muy en detalles técnicos, la característica que tiene esto es que es una batería pensada para lo que es acumulación en ya gran escala, ¿sí? Pero tiene el inconveniente, pese a que tiene un rango de funcionamiento muy alto, tiene el inconveniente que trabajan a 300 grados centígrados, ¿sí? Dado que la reacción ocurre a esa temperatura y tiene que sostenerse a esa temperatura para que funcione. Entonces, tenemos sodio, tenemos azufre, tenemos 300 grados centígrados, eso hace que este tipo de tecnologías tengan ciertos problemas y sean, digamos, no de un uso imposible, pero sí de un uso riesgoso, ¿sí? A la hora de su ejecución. Hay que tener un mantenimiento, digamos, muy preciso y constante para evitar problemas. Dicho sea de paso, hubieron problemas donde se incendió todo un sistema. De vuelta para mostrarles que esto funciona, ahí tenemos toda una granja de aerogeneradores, ¿sí? De 51 megawatts de potencia instalada, y en la parte inferior tenemos 34 megawatts, ¿sí? De sistema de acumulación. De vuelta, 34 megawatts de sistemas de acumulación. Esto que les estoy presentando no son sistemas de vuelta que están en papers, que están, digamos, teóricos, sino que ya existen, ¿bien? Y ya están instalados. Fíjense que el rango de potencia de estos sistemas van desde los 200 kilowatts, ¿sí? Algo que vamos a hablar de media tensión, hasta los 50 megawatts. Y un rango de energía para entregar, ¿sí? De 1,2 megawatt hora a 400 megawatt hora.
no, de vuelta, si pensamos esto, estamos pensando en el gráfico que les había presentado al principio, ¿sí? Están ubicados en tiempos de descarga altos, ¿sí? Va a ser un tiempo de descarga alto, y va a irse desde la mediana potencia hasta la gran potencia. Otros sistemas de almacenaje que pueden ver en la charla que dio la licenciada María José Laborante, quien trabaja conmigo en el CITEDEF, es la parte de generación y almacenamiento de hidrógeno. En este caso lo que nosotros vamos a hacer generalmente es a través de la electrólisis obtener hidrógeno, ¿bien? Y ese va a ser nuestro vector de energía. Entonces, de vuelta, en las zonas de valle, en vez de perder esa energía, lo que vamos a hacer, la vamos a convertir en hidrógeno, que luego se va a acumular en alguna de estos formatos que les estoy presentando acá. De vuelta, les recomiendo extremadamente ver en el canal de YouTube de Copime la charla que está totalmente dedicada a lo que es generación y almacenamiento de hidrógeno. Entonces esta es una versión, una opción más, ¿sí? A la hora de hacer. Luego el hidrógeno en este caso lo que tiene bueno como vector es que lo podemos transportar, ¿sí? Desde un punto de generación hasta un punto de consumo a través de distintas formas, lo cual es bastante conveniente. Por otro lado, y este es el tema donde también trabajamos en el CITEDEF, están lo que se llama baterías de flujo, ¿sí? Las baterías de flujo básicamente son dos tanques que contienen dos soluciones de electrolito cada uno, ¿bien? Y lo que tiene de bueno este sistema es que es un sistema reversible. ¿Qué significa? Yo tengo dos electrolitos, cada uno en su tanque. Si yo al sistema le aplico corriente y hago bombear esos electrolitos a través de una celda, ¿sí? Lo que va a pasar es que estos electrolitos van a empezar a tomar distinto potencial de carga, ¿bien? Entonces, tenemos dos bombas que van bombeando cada líquido a través de una celda y esos electrolitos se van cargando. Una vez que yo ya tengo el sistema totalmente cargado, las bombas se cortan, ¿sí? Y el electrolito permanece cargado cada uno en su tanque. Esto lo que hace es que el tiempo, el decaimiento de cada uno de los electrolitos es casi nulo, porque al no haber una reacción electroquímica no va a decaer, y cuando yo necesite utilizar ese tipo, la corriente, prendo de vuelta las bombas, conecto mi carga al sistema de celdas, que es el mismo que utilicé para cargar los electrolitos, y utilizo la corriente almacenada en el potencial electroquímico en cada uno de estos electrolitos. Entonces la ventaja de este sistema, número uno, es que es muy escalable, ¿sí? Y lo importante de todo este sistema, además, es que uno puede separar, ¿sí? La cantidad, la potencia del sistema, que va a estar dada por el tamaño de la celda, o la cantidad de celdas que uno conecta en serie o en paralelo, de la capacidad de energía del sistema. La capacidad de energía del sistema va a venir por la cantidad de litros de electrolito que yo puedo guardar. Entonces yo puedo, esa diferenciación que tengo entre potencia y capacidad, me permite escalar este sistema de distintas formas. Esto es una propiedad que por ahí no tiene, vamos a llamar, una batería de litio-ion. De vuelta, este sistema está pensado justamente para mediana y gran escala, ¿sí? No para por ahí aplicaciones portátiles ni por el estilo. Y por último, ya para ir, digamos, cerrando, que quedan dos temas, tenemos lo que es el almacenamiento de aire comprimido, y acá les traje nada, no es un concepto nuevo. A la derecha vemos un compresor, como todo el mundo sabemos, entonces imaginemos que en hora de valle, a las 3, 4 de la mañana, yo prendo el compresor, guardo aire comprimido dentro de mi tanque, después tengo una turbina a la cual lo adoso y durante el día cuando necesito corriente, abro la válvula pasa a través de mi turbina, el aire comprimido pasa a través de mi turbina y la turbina está adosada a un motor generador y ahí es donde genero corriente. Ese mismo sistema, pero utilizando en este caso, por ejemplo, cavernas o minas que fueron de carbono, que están selladas, o minas que fueron de sal, que también todos sistemas que están en desuso, se utilizan esas cavidades, ¿sí? Geográficas que básicamente tienen ese sellado natural, ¿sí? Y lo que se hace justamente es tomar, digamos, corriente de las fuentes renovables cuando no se puede utilizar y no se puede inyectar en la red, y comprimir aire dentro de esas cavernas. ¿Bien? En términos generales es eso. Luego de eso se utiliza a través de un sistema que puede ser conectado a, ¿cómo se llama?
turbinas de gas, ¿sí? Para luego generar corriente, ¿sí? No es que se utiliza el gas, el aire directamente a presión, en el ejemplo que di, es un ejemplo de eso. Lo que se hace realmente es utilizar ese gas a presión en sistemas de gas natural de turbinas, y esto sí acoplado a un generador. De vuelta acá tenemos algunos datos como para ir viéndolo. La eficiencia es más o menos del 85%. Un sistema pensado de 100 megawatts requiere aproximadamente, en este caso, un acre de tamaño útil, ¿sí? Y el sistema tiene un tiempo de vida de 30 años, ¿sí? En este caso sería comparado con la capacidad de ciclado que tiene otro sistema de acumulación. Y por último, tenemos las estaciones de bombeo hidráulico. Las estaciones de bombeo hidráulico básicamente son como los sistemas de generación hidráulicos que vemos hoy en día, solo que en vez de utilizar un bloqueo, como se puede ver en la imagen inferior, ¿sí? Simplemente eso, se utiliza un sistema de reservorio de altura, ¿bien? Entonces, esto puede ser puesto en una corriente, ¿bien? Pero siempre es necesario un reservorio de altura. Y lo que se va a hacer va a ser en horas de energía barata o en horas donde no se puede inyectar, lo que uno hace es tomar energía y bombear agua hacia ese reservorio, y a través de la energía potencial guardada en el líquido, en un punto de mayor elevación, cuando uno realmente necesite eso, se procede a la descarga. Entonces, básicamente, es como las centrales hidráulicas que tenemos hoy en día, pero de doble dirección, ¿sí? En un momento el sistema bombea hacia un punto superior, y cuando realmente necesitamos la energía, la descargamos. Este sistema puede ser emplazado, como decimos, sobre un cauce de corriente, o sobre dos sistemas aislados, como puede ser en la imagen de la derecha de la parte inferior. Obviamente, la contra que tiene esto es un impacto ambiental muy grande, ya que tiene casi el mismo impacto ambiental que una represa, y el hecho de tener la disponibilidad de un punto superior y un punto inferior, ¿sí? Con lo cual no es uno de los sistemas, digamos, más fáciles de implementar. De vuelta, no es algo que no se haya hecho. Acá tenemos un gráfico a la izquierda de los distintos sistemas en Estados Unidos que ya están operando en capacidades de megawatt, de 1400 megawatts superiores. ¿Sí? A la derecha una imagen de cómo está emplazado un sistema al lado de una vertiente. Por último, para ir cerrando, les traje un poco de números de proyectos, ¿sí? A partir de un estudio del Departamento de Estados Unidos, de la parte del Departamento de Energía. Cómo son los números y la capacidad instalada a nivel mundial, ¿sí? De sistemas electroquímicos, como se puede ver, ¿sí? El bombeo hidráulico es uno de los que tiene mayor potencial instalado ya mismo, ¿sí? Fíjense que el electromecánico no es menor, y está en el orden de lo que son el conjunto de sistemas electroquímicos, y lo de electroquímico, vamos a decir, la parte de baterías de flujo, baterías de sodio, el sistema de almacenamiento por hidrógeno, generación de hidrógeno, es un número, pero está muy inferior. Y fíjense que lo que son baterías de litio-ion también se desarrollan, pero en lo que es sistema de mediana y gran escala no tienen el impacto que tienen otro tipo de tecnologías. Y para cerrar, que es lo que me importa que quede esta charla, es cuál es la solución entonces para garantizar que podamos poner mayor cantidad de energías renovables dentro de nuestra matriz. Bueno, la respuesta es justamente un mix de tecnologías de acumulación, ¿sí? No solamente una, sino que vamos a necesitar de un conjunto de esos. Inversión en investigación y desarrollo en material y gestión de redes de transporte, y algo no menor, que por eso siempre incluyo, un trabajo activo en lo que es legislación y normativas técnicas, ¿sí? Ahí es donde vamos a la parte de personal técnico, en la cual me incluyo. Tenemos la responsabilidad de proveer justamente de conocimiento a quienes arman las leyes y los legislan, ¿sí? Para una correcta implementación de las tecnologías. Y bueno, con eso finalizamos la charla por hoy. Espero les haya gustado. Estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Bien, Gerardo, muchas gracias. Muy interesante realmente la conferencia que has dado. Si querés entonces,
dejar de compartir la pantalla. Ahí estamos. Vamos a invitar a los participantes, si tienen la amabilidad de activar su cámara, así nos podemos ver y podemos entrar, si es que lo consideran conveniente, a realizar las preguntas para poder enriquecer aún más esta charla que hemos tenido. Gracias, Gerardo, muy claro, muy bien desde el principio, haciendo todo el paneo desde la generación hasta cómo poder conservar. La verdad que excelente, muy bueno. Muchas gracias. Felicito. Sí, felicitarlo también, la verdad, interesante, muy interesante. Y como bien dijiste, es necesario trabajar desde todo punto de vista, ¿no? Y la legislación es fundamental. La legislación y luego de tenerlas, fomentar el uso. El programa Renovar ha sido muy bueno y lo que se viene es un camino a recorrer también con mucho trabajo, por supuesto desde lo técnico, de la ingeniería, de los ingenieros, pero también entiendo de la legislación y de los programas que fomenten primero la generación de energía, luego el uso, y por supuesto la pata fundamental de todo esto es poder acumular energía, la energía renovable. Por eso tan importante tu trabajo que estás haciendo y la explicación que has dado. Así que felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Bien, algunas personas se disculpan porque no tienen cámara o no pueden activarla, pero pienso que algunos más podemos aparecer en pantalla para, de forma más simpática, saludarnos y verlos un poco más. ¿Alguna pregunta más? Los que quieran realizarla, por favor, activen su micrófono y escuchamos la pregunta que quieran realizar. Bueno. Entonces... Todavía no, si no vi ninguna otra pregunta por ahí. No ha sido tan clara la explicación y el tema es tan amplio que seguramente es necesario meditarlo. Bien. Ahí veo que Miguel está. Miguel, si podés, aunque no tengas cámara, si podés hacer la pregunta, no hay ningún problema. Podés prender el micrófono y hacerlo. O escribirla y la leo, no hay ningún problema. Claro. Bueno, muchos felicitan y al mismo tiempo dicen que no tienen consultas. Y quedó todo claro y muy claro y te felicitan nuevamente. Bien. Bueno, para los que les interesa rever algunos de los aspectos que hemos visto, esta conferencia va a ser subida a YouTube, canal Copime, la semana que viene. Al mismo tiempo se encuentra la anterior también muy buena conferencia del ingeniero Imbroglia, de tal forma que si también la quieren ver, lo podrán hacer. Es una conferencia sobre hidrógeno. Y entonces, si no hay más preguntas, en nombre del COPIME y la Fundación La Energía, le agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Como mencioné antes, tenemos la satisfacción de tener gente del interior del país y además entonces le pedí a Gerardo que nos salude. A él le agradecemos mucho la participación que ha tenido tanto en esta conferencia como en la anterior y lo invitamos desde ya, por supuesto, a seguir enriqueciendo los conceptos que él maneja y la organización a la cual pertenece, porque siempre es interesante escuchar este tipo de comentarios muy bien documentados. Por lo tanto, Gerardo, si quisieras, te agradezco que cierres entonces la conferencia. Bueno, muchísimas gracias de vuelta al COPIME como siempre y bueno, a todos ustedes por haber sido y los agradecimientos hacen que uno tenga ganas de seguir haciendo este tipo de cosas.
Así que bienvenido sea, ojalá nos encontremos en el futuro con otras temáticas y muchísimas gracias a ustedes por haber prestado atención. Bien, por nuestra parte, les recuerdo que el COPIME ofrece una conferencia todos los lunes de los meses que restan, y en la próxima conferencia tiene que ver con un tema bastante particular que es biónica. Nuevamente entonces, Gerardo, muy agradecidos por tu voluntad de querer darnos esta conferencia. Por nuestra parte ha sido una gran satisfacción, y si no hay más preguntas, entonces en el término de unos minutos, o más bien segundos, nos vamos a retirar. Por lo tanto, entonces, a la cuenta de 3, los saludamos a todos, te saludamos a vos, te felicitamos nuevamente, les deseamos buenas noches a todos ustedes y los esperamos para cualquier momento. Entonces, nos vamos. 1, 2, 3, saludos para todos. Gracias.